Buenas tardes, también mi amigo. Buenas tardes. Un buen día, buen día en que Dios reina sobre todo, Sobre todo y sobre todos. sobre todos. Yeah, right. Yeah, So it's both. all or all people. Yeah, yeah. Yeah, so hay un tiempo, how would you say it's been some time since we met? Hace un Hace, tiempo que no nos reuníamos. right, hace un poco tiempo en Ujú, que reunimos y ujú, en nuestro estudio pasado, am I saying that right? yep, Nuestro estudio pasado, leímos 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 hasta 9, ujú. y para el contexto, para this, Continuar. yeah, para continuar, Ujú. leemos también estos versículos y how would you say we will resume? Vamos a resumir, Resumir. yeah, resumir en versículo 10. So, primer, ¿es posible para usted orar para nosotros? Sí. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, queremos exaltar tu nombre. Queremos que podamos adorarte en medio de esta conversación sobre Primera de Samuel Mm, y que tú seas exaltado en medio de esta conversación y que los que escuchen sean edificados y también nosotros. mm, Padre, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos mm. y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, 1 Samuel, capítulo 4, um, Ujú. Yes. empezando en versículo 1. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ujú. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros,
pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. So, esta escena, amigo, es una escena de confusión y ignorancia. Yes. Pero estos pueblos, los israelitas y los filisteos, eran o tenían un confianza, más o menos, un expectación de, how you say, victoria, Sí, right? sí. So, pero los israelitas y los filisteos eran tan ignorantes. Yeah. Los filisteos tenían un mezcla de verdad y, how you say, Y falsehood mentira. y Exacto. mentira. So, han oído, they'd heard, han oído sobre el éxodo de los Sí. hebreos, Ujú, pero en sus mentes la idea era, este país tiene dioses, muchos dioses, ujú. right? Sí. So es Yeah. un mezcla de verdad y mentira. Exacto. Y también Israel, que tenía más luz porque tenía los profetas y la ley de Dios del Moisés, tenía más luz, más información y también tenía el arca de Dios, Yeah. pero tenían gran ignorancia sobre el arca, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Cómo explica esta ignorancia de los israelitas especialmente? Bueno, si vemos los capítulos anteriores, la palabra de Dios escaseaba. Mm, So, se puede ser parte del pueblo de Dios y aún así estar muriendo nuestras almas por falta de la palabra de Dios. ujú, ujú, So, podemos decir, pertenezco a la iglesia, pero simplemente tengo cierta idolatría en el corazón yeah, por ujú, ciertos elementos de la iglesia ujú, y no estar adorando al Dios verdadero. Y esto estaba pasando con ellos. Ellos veían el arca como un amuleto, un fetiche, un yeah, yeah, objeto, amuleto, yeah, un objeto supersticioso. Ellos tenían una superstición. sí, Ellos pensaban que el arca los podía salvar. yeah, Ellos no estaban sometidos a Dios y a su ley y pensaban que el arca en sí misma los podía salvar. right, Y ahí estaba el problema, ignorancia. yeah. Y es como así cuando tenemos Mm, gasolina, yeah. gasolina tiene la potencia Mm. para how you just say supply a vehicle like with Para suplir, sí, el carro, sí. right. Mm. Porque en el carro es un máquina o what engine? What's engine? Sí, el motor. El motor
a través combustión en una situación controlada, Sí, like a exacto. controlled situation, pero gasolina también Mm. con un otro uso, another Ajá. use Yeah. is how would you say, like arson? What is arson? Like like cuando tú tienes un mala intención para Sí, para usar la gasolina yeah, right. es peligroso. Y es posible tener ignorancia Sí, sobre la sí, gasolina, sí, sí. you know? No Si es la usas mal, si la usas mal, los resultados van a ser terribles. ya, sí, correcto. Y en el Nuevo Testamento tenemos la mesa del Señor, Exacto. la cena del Señor. Sí, Entre los corintios tenían esta ordenanza de Jesucristo, en, exacto. pero, el uso de estas personas era muy, muy, muy mal. Sí, así Y es. el resultado, the result, El resultado, el resultado era enfermedad y muerte. también muerte. Exacto. So, cristianos necesitan tener cuidado, care, to take Sí, care, right, tener cuidado, sí. sobre la adoración de Dios. Sí, sí. No usa con sus ideas, con sus imaginaciones, con sus No, no. supersticiones, pero um, según la palabra de Dios, Sí, sí. claramente. Sí, Dios es, y lo vemos en Nadab y Abiú, Ya, los ya, hijos de ya. Aarón. Dios es celoso con su adoración. Exactly. Dios requiere que le adoremos a Él conforme a sus términos, A sus términos y no no mis conforme a términos. nuestra imaginación. Sí, sí, O correcto. sea, Dios no anda buscando tu creatividad. Ya, ya. No, Exactamente. no. Ya, ya, exactamente. Ok, so con ese Resumen, resumen, sí, sí. esa o es Ese, ese, ese resumen, sí. continuemos en versículos 10. Ok, en inglés y también en español. And Sí, the Philistines fought, and Israel was smitten or beaten, and they fled every man into his tent, and there was a very great slaughter, for there fell of Israel 30,000 footmen. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues mm, cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. And the ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Hophni y Phinehas. And there ran a man of Benjamin out of the army and came to Shiloh the same day with his clothes torn and with earth or dirt upon his head. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. And when he mm, came, lo, Eli sat upon a seat by the wayside, watching. For his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city and told it, all the city cried out. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentando en un silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó.
And when Eli heard the noise of the crying, he said, what is the noise of this tumult? What does it mean? And the man came in hastily and told Eli. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Did I say that right? Alboroto. Alboroto, yes. Alboroto es este. Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Now Eli was 98 years old, and his eyes were dim that he could not see. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Maybe we stop there. So, las malas noticias. Las malas noticias. Israel expected buenas noticias. Sí. Esperaba buenas. Israel esperaba buenas noticias. Porque sus ideas, porque sus planes. Y con el arca de Dios, es de Dios, ¿correcto? Yeah. El arca es el símbolo del poder de Jehová. Sí. But no, they were not victorious. They didn't win. No ganaron la batalla. No ganarán la batalla. Sí. Y también, no solamente era una gran humillación, right? Pero que era más, el arca de Dios fue perdida. Sí. Fue tomada, fue tomada, y los dos hijos de Elí, sacerdotes, gran sacerdotes, yes, murieron. Muertos. Eran muertos. O sea, fue una derrota grande. Correcto. O sea, en la primera batalla murieron 4,000, ahora murieron 30,000. Ya. Hay una lección para nosotros, ¿sí? Sí. Cuando no obedecimos el Dios en un primer vez, first time, la primera vez, para desobedecer en segunda vez, la segunda vez, la segunda vez, no es más, how you say, it's más peligroso, más terrible. Es más terrible, porque Dios, he gave a warning. Nos dio una advertencia. Right. Ya hay una advertencia clara. Pero hombres son muy duros. Sí. Muy obduros, orgullosos. Obstinados. Sí. Sí. Wow. Pero es la luz de humanidad. Esta es la luz interior de humanidad. Oh, Dios habla a mi corazón. Yeah. Dios habla a mi... No, ¿es la voz de Dios o es la voz de su alma y su corrupción? Eso me recuerda a Jeremías 17:9. ¿Ya? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y esta era la iglesia del Dios en el Antiguo Testamento. Así es. Es el pueblo de Dios. Ellos no eran filisteos. No eran egipcios. No eran babilonios.
No, no pero eran babilonios. israelitas, Sí, con la ley de Dios, con la sí. Biblia. Wow. Wow. Tiempos no cambian, ¿sí? No, no cambian. No cambian. En, No. en, en este tiempo es muy similar. Un Ya. gran mezcla en la iglesia de Sí. luz y tinieblas. Y tinieblas. Y podemos ver eso en la adoración en la iglesia de hoy. Podemos ver eso en lo que cantamos. Muchas iglesias ah, quieren cantar canciones antibíblicas, Ujú, ujú, cantan cosas que van en contra de la palabra de Dios. ya. Cuando Colosenses 3:16 dice que cantemos salmos, cánticos e himnos espirituales. Sí, sí, Pero queremos ser creativos. ya. Y también Jesucristo dice, no, cuando usted ora, no hacer peticiones con repeticiones vanas. Is that right? Exacto. Sí. Y en los oraciones y en sus cánticos Exacto. hay repeticiones vanas. Sí. You know, Sí. muchas veces en las iglesias hay simplemente dos, tres, cuatro palabras en repetición, Sí. cada vez, cada vez, cada vez, cada Sí. vez. Sí. Sí. Es muy similar en paganismo, how you say, el mantra. El mantra en español se dice, sí. It's la idea es las palabras mismas tienen mágica, Sí. Tienen poder en sí misma para que la gente entre en una especie de trance ya, un trance, y la mente se ponga en blanco y entonces le dan a eso una connotación espiritual que no tiene, ya, que es una connotación, es un significado malo que no es el Espíritu Santo, ya. porque el Espíritu Santo no obra en ignorancia. No, sí, correcto. Y San Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice, no, cuando cantó o orar, es necesario tener el espíritu y inteligencia. Sí, exacto. Y inteligencia. Sí, en el espíritu, pero también en inteligencia. Sí, Sí, no es, es la, esta distinción es importante. You know, inteligencia sola, like only the mind, yeah, entendimiento, solo yeah, entendimiento. Ujú. es, es posible tener, um, una alma muerta, a Sí, dead soul, am I saying that ujú, right? sí, sí. Una alma muerta con más información Ujú. correcta, Ajá. información correcta en mi cabeza. Y mi corazón es muy, muy fuera de Sí, Dios. muy lejos de ahí. Muy So, lejos de ahí. no, no decimos que, you know, uh, you know, el corazón no es importante. Mm, El corazón y emoción es muy importante, pero claro que sí. la mente es en el primer, it's the mind needs to Ujú. lead the heart. Can you say that? La mente debe dirigir el corazón. Yep. Right. And the word of God needs to lead the mind. Y la palabra de Dios debe dirigir la mente. So, el orden es la palabra hasta mi mente, hasta mi corazón. Exacto. En, Así debe es, ser. en este orden, ¿correcto? Yep, yep, Ok. yep. Sí, o sea, ah, si, si mis emociones están
controlando mi mente, hay un problema serio. Yeah. Right. Si la palabra de Dios no está informando y dirigiendo mi mente Mhm. para que mi mente gobierne mis emociones, si la palabra de Dios no hace ese trabajo, cualquiera puede dirigirme y Yeah. llevarme a una falsa adoración. Sí. Y Sí. eso es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. Falsa adoración, Right. porque no hay Exactly. información a la mente, porque así como la salvación comienza en la mente, Yeah. también la adoración comienza en la mente y sigue al corazón. Yeah. Está bien. Noto que um, Ujú, antes el desarrollo segundo, the ujú. second uh, loss. How would you say that? Antes Before the second loss, like the first, they had the first loss of the battle. Before the mm, second, de la segunda derrota, yeah, de la segunda, antes de la segunda derrota, derrota. derrota, Ujú. hay gran emoción Eh, en los hebreos. En Sí. versículo 5 leímos, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al Mm, campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que que la la tierra tembló. ¡Woohoo! La Power. emoción. ¡Oh, hay mucho poder! Yeah. Entre... Pero, pero era vana. Era emoción. Ya, Era pura emoción. pero, pero no sustancia. Exacto, exacto. No hay verdad. No hay verdad. Y el Ya. llamado es, según Juan capítulo 4, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y en verdad, yo, Exacto. no hay una división entre el No, espíritu y su verdad. no, no la hay, no la hay. Ambos son juntos. Juntos. Juntos, how you say, unchangeable. Like, Incambiables. right. Ujú. Yep. It cannot be torn apart. No, no se pueden separar. Right. Exactly. Sí, porque Exactly. el asunto es que si solo ah, enseñamos la verdad, pero no conforme a nuestro corazón, si nuestro corazón no está conforme a la verdad, lo que Mhm. vamos a enseñar es legalismo. Yeah. Pero si lo único que hago es emocionarme, me voy al emocionalismo. Yeah. Entonces, por eso es que deben ir de la mano el espíritu y la verdad, la emoción y la verdad, el corazón y la mente. Yeah. Y el fruto Ujú. de la emoción, Emoción. um, how you say, not controlled by the word of God. Y el fruto de la emoción no controlado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. El Mm, fruto de esa emoción es depresión, es agonía, sí. you know, el muerto de mis hijos Mm, y el arca de Dios um, is taken, fue tomada. fue tomada. Y el resultado en mi alma es gran emoción, pero Mm, mal emoción. sí. You know, la sabiduría de Dios dice, su emoción tienen um, dos posibilidades, Ujú. pero gran o buena emoción, good emotion, how you say buena emoción?
buenas emociones. Buenas emociones solamente posibles en futuro a través la palabra de Dios y Exacto. fe en la palabra y obediencia, A la- obediencia de la palabra. definitivamente. O sea, si mis emociones gobiernan mis pensamientos, Yep, yo estoy en problemas serios. exactly. O sea, cualquiera en una de esas falsas iglesias me puede poner a llorar, me puede poner a tirarme al piso, me puede poner a brincar, a saltar, porque me están emocionando sin la verdad. Yeah. Me están enseñando un falso Cristo, me Mhm. están enseñando una falsa adoración. Yeah. Esta gente pensaban que cuando el arca llegaba era porque había victoria, Yeah. pero sus corazones, como el Señor dijo, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Yeah. So, Yeah. lo que nos da la victoria no es gritar duro en la alabanza, ni cantar duro en la alabanza, ni siquiera estar en una buena iglesia, Sí, porque también correcto. podemos hacer un ídolo de eso. Right. Es un corazón rendido a Dios y a su palabra. Exactly. De eso se Exactly. trata. De eso se Yeah. trata. Yeah. Ok, continuamos en versículo 16. Ujú. And the man said unto Eli, el mensajero, I am he that came out of the army, and I fled today out of the army. And he said, What has there done, my son? Dijo pues aquel hombre a Elí, Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Mm. And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there has been also a great slaughter among the people. And your two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. And it came to pass when he had made mention of the ark of God that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck broke, and he died, for he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. And his daughter-in-law, Phinehas's wife, was with child near to be delivered. And when she had heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. Y su nuera, la mujer de Phinehas, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevieron sus dolores de repente. And about the time of her death, the women that stood by her said unto her, Fear not, for you have borne a son. But she answered not, neither did she regard it.
Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. And she named the child Ichabod, saying, the glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because her father-in-law and her husband. Y llamó al niño Ichabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. And she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Es, Wow. it's, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? This picture is very dark. Este cuadro es bien oscuro. Muy oscuro, oscuro. Yeah. Y how you say the mood? La El, emoción. el temperamento, el carácter. Yeah, en una historia, el sentido, la emoción, como música, hay música muy feliz, you Está know, muy triste. esta es muy triste, muy Yes. triste, la Muy triste. emoción, el sentido, the Ajá. Yep. feeling, muy triste y más y más y más triste, Sí, porque sí. un juicio de Dios sobre un juicio de Dios, Sobre sobre otro juicio. Sobre otro otro, sobre juicio, otro, sobre más y otro. más, como Job, como Job. Las malas noticias o noticias Sí. Malas noticias. malas noticias y más malas noticias y más malas noticias. You know, Pero yo noto algo. Ah, fue una cosa tras otra. Ah, pero Elí había sido el líder por mm, 40 años. 40 años. So, yo lo que veo es, al final del capítulo 4 le ponen por nombre al nieto de Elí Icabod, Icabod. porque la gloria de Israel ha sido quitada. Yeah. Pero la gloria de Dios había sido quitada hace mucho, Mm. porque su palabra escaseaba, porque había un líder ah, con unos hijos corruptos, Mhm. porque el templo estaba siendo profanado, Yep. Yep. porque habían caído en idolatría, Mhm. en falsa adoración. Mhm. So, wow, es un cuadro terrible. Yeah. Es un cuadro terrible de What is apostasía. cuadro? What is cuadro? A picture, Picture, yeah, cuadro. Yeah. Muy terrible. Muy terrible. apostasía, idolatría, falsa adoración. Mhm. eh, ¿Qué podemos decir? Yeah. Su esperanza estaba en el arca del pacto, Mhm. no en el Dios que representaba el arca. Yeah. Yeah. En vez de clamar a Dios y arrepentirse, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, Elí escucha, simplemente se muere porque el arca fue quitada. El arca fue quitada. Yeah. So,
esto nos habla porque ellos eran la iglesia de aquella época y nosotros somos la iglesia de hoy. Nuestra, nuestra esperanza o nuestros ojos no pueden estar en la belleza del edificio, en Ujú. el equipo de sonido del edificio, Yeah. en, en, en cuán sofisticado sea el servicio, el culto. Ujú. No, nuestra esperanza tiene que estar en Dios y solo en Dios. Solo Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, solo en Él. Yeah. Y recordamos que Dios es espíritu. Sí. Dios no es una criatura. ¿No? No son, no es finito, Ajá. no es limitado, no es, mm, Dios no dependiente, am I saying that right? No depende de No nadie, depende, Dios no depende en ningún, de nadie. en nadie, en nadie. Así Um, es. y um, en líderes de la iglesia y en la iglesia, pero Dios es soberano. Sí. Dios es tan libre, tan Sí, libre. Tú no controla Dios. exacto. No Ningún, puede. no, ningún controla Dios. Ningún líder puede controlar a Dios. Sí, sí, Ya, correcto. ya, Pero es la gracia de Dios para Dios corregir su pueblo, corregir su pueblo. disciplinar su pueblo, Disciplinar. disciplinar su pueblo Ya, y juzgar los hipócritas. hipócritas en la iglesia, En la iglesia. Sí, right? Y sí, para purgar el pueblo verdadero de Dios. sí, sí. So, Dios tiene un plan. No está abandonado. He's not No, abandoning. no, No está exacto. abandonado. Es más en esta historia, ¿sí? Yep, yep. David está en la futura, Sí, en el futuro, sí. en futuro, y también Jesucristo en futuro. Pero Sí. en este tiempo, en Este tiempo, sí, este tiempo, hay un juicio, hay corrección, sí, gran corrección, sí. el pueblo de Dios, pero hay un remanente um, uh, Fiel, fiel siempre, siempre. siempre. Yep. Y Oh, hay una esperanza para los sinceros pueblos de Dios. exacto. Yeah. Ya. Eso es el final de ese capítulo. Debe recordarnos quién es la gloria de la iglesia, Oh, yeah, that's right. que brilla desde la cruz. Yeah. Es Cristo. Dios es el corazón de su pueblo. Sí, Sin la corazón, no somos nada. we're nothing. That's right. Ya, ya, That's right. así es. Y también, en una manera, debemos, how you say, to feel ansiosos, right? Sentirnos ansiosos. Sentirnos ansiosos para retener Dios. Ya,
entre nosotros. Sí. Y no, how you say, do not take God for granted. No, no tomar, no pensar, no tomarlo por sentado, no pensar que, oh, Dios está con nosotros. Yeah, yeah, Hagamos lo que hagamos. exactly, No, exactly. no, Yeah, yeah. no. Wow. Well, hermano, ¿puede concluir este tiempo en oración? Amén. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Mm, Gracias por recordarnos que tú eres Dios, que mm, solo tú eres Dios, que no, que pongamos nuestros ojos en ti. mm, Padre, nosotros somos distraídos fácilmente. Perdónanos, Señor, porque así como esta gente de Primera de Samuel 4, nos podemos distraer con programas, con agendas, con mm, actividades, con eventos. Oh Padre, guarda nuestros corazones mm, para que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. mm. Padre, bendice tu palabra en los oídos y corazones de los que escuchen, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amen.